de lo que es la ilustración española y tal, siempre nos ha gustado mucho Ibáñez, la verdad. Más allá de ahí, también yo creo que ha habido mucha influencia de series que vienen de fuera, sobre todo el tema de dibujos de series como Futurama, Padre de Familia y tal. Yo creo que ha influenciado mucho. En el tema de los fondos, alguna gente nos ha dicho que el tema de los fondos tenía un toque muy europeo y tal, más que tal. Y bueno, tampoco no ha sido ninguna idea premeditada, porque a la hora de desarrollar los fondos queríamos hacer algo que estuviera muy chulo. También tiene un cierto toque quizás americano por el hecho de que hay escaleras de incendios de tipo neoyorquino y esas cosas, pero tampoco era una intención hacer que fuera un juego que sucede en Estados Unidos, sino un poco todo lo que hemos vivido en nuestra infancia a través de la televisión. Todas las películas que nos llegaban y tal, habían escaleras de incendios, los pisos tenían cocina-comedor y esas cosas, y bueno, nos hemos basado mucho en series y tal. Pero bueno, es un juego hecho aquí y alguna cosa tiene que rezumar por algún lado, eso seguro. No hemos tenido que hacer ningún Kickstarter por suerte y hemos encontrado financiación, pero sí que es una idea que surgió entre dos colegas tomando cañas y un día vamos a hacer una aventura gráfica de las que ya nos hacían desde los 90. Y eso ya hace muchos años, cuando el panorama indie aún no había estallado como ahora. Ahora el panorama indie está en lo más alto, pero hace 6 años, que es cuando empezamos a tontear con la idea de hacer una aventura gráfica homenajeando los 80 y aquellas series que en nuestra infancia nos habían influido muchísimo, pues el panorama de las aventuras gráficas estaba un poco más abandonado de lo que está ahora, que ahora está en todo lo alto. Entonces es un proyecto muy personal, porque durante los primeros 4 años fue algo entre dos amigos, algo que no pretendía tampoco mucho, y que lo único que pretendía era divertirnos. O sea, era algo para nosotros hacer un poco la aventura gráfica que a nosotros nos hubiera gustado que hicieran. Entonces teníamos total libertad de coger y volcar nuestra infancia y todas nuestras referencias en algo que a nosotros nos llenara. ¿Qué pasó? Que después de mucho tiempo trabajando y después de muchos años decidimos ponernos manos a la obra, sacar un tráiler e intentar buscar algo de, ya no financiación, sino buscar que el proyecto llegara a poderse hacer realidad. Entonces, por aquel entonces ya el panorama indie había resurgido y había avanzado muchísimo, y habíamos visto lo que se podía hacer con el crowdfunding, pero teníamos muchísimo miedo, porque si bien habíamos visto a Tim Schafer hacer cosas muy locas con el crowdfunding, habíamos visto también a Péndulo Studio no conseguirlo con un Indiegogo, creo que era. Y si Péndulo Studio, que han sido un exponente en el referente español en aventura gráfica, no lo había conseguido, nosotros no teníamos nada que hacer. Entonces decidimos presentar un tráiler a diferentes empresas, a subirlo a medios y ver qué pasaba. Tuvimos muy buen feedback, a la gente le gustaba mucho, y empezamos a tocar ciertas puertas. Hablamos con Daedalic, hablamos con varias empresas españolas que estaban interesadas y nos ofrecieron financiación gracias a un tráiler y a un proyecto. Y luego Daedalic también quiso unirse al proyecto y firmar con nosotros. Y gracias a Dios no nos hizo falta, aunque desde el principio teníamos pensado que si no conseguíamos de otra forma, haríamos un Kickstarter como última alternativa. Si al principio es un poco loco, se pasa por esa fase de tormenta de ideas, es una fase muy loca, y el proyecto, en nuestro caso, se fue un poco haciendo él solo. Daba una sensación de que íbamos soltando ideas y había un momento en que algunas ideas no terminaban de convencernos, pero habían ciertas ideas que las decías y no tenías que convencer a nadie, encuadraban enseguida. Ostras, eso es una idea genial. Y a base de esas ideas que cuadraban desde el principio, empezó a surgir y empezó a hacerse muy grande a una velocidad enorme. Al principio solo quedábamos fines de semana a hablar y a trabajar en el proyecto, y después de una sesión de 4 horas hablando y soltando ideas nos dábamos cuenta de que el juego había crecido muchísimo, y para plasmar a lo mejor todas esas ideas en papel necesitábamos una semana de ostras, vamos a cuadrar todo esto bien y tal. Así que el proyecto se fue haciendo un poco él solo, por así decirlo. A ver, más allá de la nostalgia, yo creo que algo que tienen es que cuentan una historia quizás mucho más compleja de lo que otros títulos más populares hacen, como
por un lado sacrifican cierta jugabilidad, se apoyan muchísimo en unos guiones y en unos diálogos mucho más desarrollados, aparte de la sensación de, bueno, de superar puzzles y de hacer ciertas combinaciones que hacen que te impliques de otra manera. Al final es como una especie de película interactiva, que tan criticadas están hoy en día las películas interactivas, pero las aventuras gráficas son un poco eso, y la verdad es que parte de la nostalgia yo creo que está muy bien que vuelvan a surgir, porque era una pena que algo así se hubiera dejado un poco de lado. Bueno, desde fuera yo creo que el desarrollo no ha habido un momento mejor desde que era un crío. Yo creo que desde el Spectrum y aquella época tan dorada, no ha habido un momento hasta el día de hoy, porque la cantidad de títulos increíbles que están saliendo, ya no solo en aventuras gráficas, creo que hay un movimiento muy interesante indie a día de hoy, y desde el tema interno yo creo que todo esto se debe un poco a las ganas de salir adelante, aunque por muchas dificultades que tengamos en la actualidad. Yo creo que forma parte de un movimiento de gente que ha jugado y ha pasado toda la infancia con juegos de todo tipo, y ante el difícil panorama que hay de trabajo ha decidido hacer de sus aficiones una profesión, y yo creo que a día de hoy en España, si la cosa sigue así, vamos a ganarnos un sitio en el desarrollo a nivel mundial. Pues la verdad es que muy buen ambiente, porque todos prácticamente compartimos una historia muy parecida y una finalidad, y la verdad es que todos compartimos los mismos gustos, y todo, la verdad es que hay muchísimo compañerismo con otros estudios, y nos alegramos mutuamente de que los proyectos avancen, nos aconsejamos y nos preguntamos, y la verdad es que el ambiente que se respira es muy bueno.